que ser honesto con las personas a mi alrededor. Tengo que ser claro y íntegro con mi esposa, con mi hijo. Tengo que ser honesto con vosotros. Porque de lo contrario, no hago parte del reino de Dios. Es un reino de verdad. La mentira no entrará en este reino. Dice que los mentirosos estarán del lado de afuera. Los calumniadores estarán afuera de este reino, porque allí habita la verdad. Y que esta verdad influye en nuestro corazón. Pero ¿qué tiene a ver la verdad con la paciencia? Porque en nuestro contexto, si se acuerdan bien, nos dice: y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hemos visto en nuestra sesión pasada que el tema era la paciencia. Quiere engrandecer el ánimo en medio de circunstancias opuestas, en medio de la opresión. Yo necesito engrandecer el ánimo, aumentar mi ánimo para poder perseverar, para poder aguantar la opresión. Porque si no aumento mi ánimo, seré conducido a la muerte. Es lo que muchos hacen. En medio de la depresión profunda, quitan su vida. En Lleida tenemos un alto índice de suicidio. ¿Por qué? Porque ya no tiene más esperanza. Le han mentido. Le han engañado. Hasta hay cristianos, supuestamente, que se suicidan porque le hablaron de un Dios mentiroso. El Dios de la prosperidad es un Dios mentiroso, no es de la Biblia. Te promete bendición, prosperidad, pero cuando vives en la pobreza. Y entonces dice que tú eres el pecador. El problema es que hay pecado, por eso Dios no te prospera. Pero Cristo entonces era el gran pecador porque no tenía donde recostar su cabeza. Y le ha prometido un reino eterno, inabalable. ¿Ves? Pero esta interesa que se necesita para poder soportar la injusticia viene de Dios. Viene del Señor. No es algo que tú y yo podemos producir. No es algo que tú y yo podemos fabricar. Sería bueno, ¿no? Yo quería hacer una fábrica de paciencia. Vendería carísimo una botella, ¿no? Estaríamos ricos si la iglesia produciera paciencia, pero la gente al ver tu vida debería preguntar: ¿por qué eres paciente? No es que deberíamos vender, deberíamos mostrar paciencia. Deberíamos decir a la gente: esperen, el juez vendrá. Yo puedo esperar porque estoy preparándome para aquel gran día. Lo que me lleva a esperar es que el juez está a la puerta. Es que el juez vendrá y por medio de esta venida yo puedo soportar. Él vendrá. Por eso puedo considerar como sumo gozo cuando enfrento pruebas de todo tipo, porque mi rey vendrá. Él viene. Él viene en su caballo. Él vendrá. Y lo veremos. Y Él juzgará a todas las naciones, vivos y muertos, se levantarán delante de Él. Y aquel día será un gran espectáculo. Y nosotros como su pueblo somos llamados a ser jueces, juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces la justicia será hecha. La justicia prosperará. Pero no ahora, en aquel día. Y por eso podemos esperar. Por eso la paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún opresora. Yo aguanto a alguien que me oprime
Y esta es la columna vertebral del cristianismo. Porque hay uno que es paciente conmigo. Hay uno que me soporta todos los días, que su misericordia tiene que renovarse cada mañana. Y podemos decir, su paciencia se renueva porque cada día he pecado. Y Él ya se renueva en la mañana porque Él sabe que vamos a pecar durante el día. Y Él dice, voy a ser paciente contigo, Igor. Porque sé que sin mí nada puedes hacer. Y a veces hacemos esto, hermanos. Nos olvidamos de cuánto el Señor es paciente para con nosotros. Y a veces nos olvidamos de quién somos. Pensamos que somos el hijo bueno y no el pródigo. A veces pensamos que el Señor, claro que me tolera porque yo soy bueno, mira las cosas que hago. No, Él solo tolera a nosotros por causa de su Hijo que murió en la cruz del Calvario por su gran amor que no podemos explicar. Por eso el llamado es ser paciente. Es un mandato de ser paciente. Y 2 Tesalonicenses nos dice, nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en la iglesia de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto es evidencia del justo juicio de Dios de que ustedes sean considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Pablo dice, ustedes aguantan. Y esto es evidencia de que ustedes son considerados dignos de Dios. Y esto es una gran palabra que el Señor Jesucristo nos ha dicho, que el que persevera hasta el fin, o bienaventurados sois los que perseveran. Bienaventurados sois cuando la gente os insulte, os persiga y diga falsamente todo tipo de cosas malas en contra de vosotros por causa de mí. Pero ¿cómo debemos reaccionar a este sufrimiento? Regocijaos y alegraos, pues grande es vuestra recompensa en los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Y Santiago usa el mismo padrón de Jesucristo. Gozaos, regocijaos. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta sufrir? No, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Pero regocijaos, porque vuestra recompensa es grande. ¿Hay una recompensa para los que sufren? Es como, ¿tú has visto los atletas olímpicos? ¿Cuántos años pasa un atleta olímpico entrenando para una carrera de 8 segundos? 4 o 10 años entrenándose, despiertan temprano, no comen todo lo que pueden, ni lo que quieren, sino tienen una dieta preparada para ellos, van al gimnasio, entrenan fuerte durante 4 años y ahora se preparan para la carrera 8 segundos. ¿Cuánto tiempo te preparas para la carrera eterna? Para esta carrera que el final es eterno. Para una recompensa eterna. Por esto vale la pena perseverar con paciencia. Amén. Por eso Santiago mismo él dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo prueba. Porque perseverar en un ambiente bueno, todos pueden. Perseverar cuando no hay opresión, todos pueden hacerlo. No necesita la gracia de Dios. Pero perseverar bajo circunstancias adversas, donde no ve la salida, cuando Dios te lleva delante del mar rojo y dice cruzar. Pero ¿cómo, Señor? Espera, hay el mar, al lado hay las montañas
y atrás viene Faraón con todo su ejército. ¿Qué haremos? ¿Moriremos? No, yo voy a abrir el mar. Esto es confiar en el Señor en medio de todas las circunstancias. No hay ninguna esperanza en nuestros ojos físicos, pero Él interviene sobremanera, sobrenatural en nuestras vidas. Por eso estamos llegando al final de esta carta. Y quiero ir más despacio en el final, pero no tanto, porque ustedes están cansados de ver Santiago otra vez, Igor. ¿No hay otro nombre en la Biblia? ¿No? Y por eso tenéis que ser pacientes. No, estoy probando la paciencia. Ya llevamos casi 8 meses en Santiago. ¿No? Quizás alguno pondrá el nombre de Santiago en sus hijos. ¿No? Pero vean, Santiago está llegando al final, y después de todo lo que ha dicho, los griegos en una carta griega se esperaba que ahora él hiciera un juramento. Todo lo que he dicho, ahora los voy a jurar y lo voy a decir es verdad, para certificar todo lo que había dicho. Entonces la gente podría creer, es cierto lo que estoy diciendo. Pero Santiago va a argumentar en contra del tipo de cartas griegas. Y él va a decir que el cristiano no debe hacer juramentos superficiales. El cristiano no dice palabras superficiales, porque nuestras palabras demuestran nuestro corazón. Lo que sale de nuestra boca revela lo que realmente somos. Es el joven novio, te promete un castillo a las niñas, las chicas, ¿no? Yo te daré todo lo que quieres. Entonces la chica dice, vale, nos casamos. Y cuando se casan, un desastre. Estos son el tipo de juramentos o de palabras que no debe salir. Pero no solo estas, palabras que decimos diariamente a nosotros mismos, que vamos a cambiar. Yo prometo que voy a salir de esta para mejor. Yo voy a hacer algo para mi vida. Pero debemos ser francos y honestos, hermanos. No sabemos el día de mañana. No sabemos lo que va a pasar con nuestra vida esta tarde. Como dice el Señor al hombre rico, hoy mismo te pediré cuenta de tu alma y lo que has guardado. ¿Qué pasará? Por eso Santiago, él quiere exhortar a estos hermanos que están viviendo en medio del sufrimiento a esperar en el Señor. Pero mientras esperan deben ser verdaderos. Por eso lo que veremos son 5 puntos. El primero es un mandato de hablar la verdad. Y él vuelve a hablar acerca de la palabra. ¿Cuán importante es la palabra para Santiago? ¿Cuán importante es lo que decimos? La lengua, la palabra. Él va a decir en el capítulo 1 del versículo 5 al 6. Ten tu Biblia abierta en Santiago, no te vayas de ahí. El capítulo 1, habla conmigo, dice, como un creyente debe pedir sabiduría. En el versículo 5 él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela. Voy a usar la lengua para decir, Señor, soy necio, necesito sabiduría. Pero él dice, el cual a todos da abundantemente. Pero pide ¿cómo? Con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento. Entonces aquel que pide al Señor y no tiene claro, será arrastrado. Entonces no lo pida, no es esto lo que quieres, dudas del Señor, dudas de la promesa. Por eso un creyente debe pedir con fe, sin dudar. Pero un creyente también debe jactarse de su circunstancia con todo respecto a Dios. El versículo 9, que el hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación. Entonces su boca hablará gloriándose ¿en qué? En su condición. ¿Y cuál es nuestra condición? De perdonados, de aceptos, de amados, de adoptados. Esta es nuestra condición. El pobre no debe mirar su vida, sino la condición que Dios le ha dado.
Y entonces ahí glorificará, se gloriará, no en sus circunstancias, sino en lo que Dios ha dicho a él. Pero un creyente en el versículo 13 tampoco usará sus palabras para acusar a Dios. Él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No puedes acusar a Dios de hacer algo. No puedo usar mis palabras para acusar al Creador de tentarme, sino que yo he sido tentado por mi propia concupiscencia, por el deseo de mi corazón. En el versículo 1 de 9 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y rápido en hablar, ¿verdad? No. Pronto para oír, tardo para hablar. Que tanto habla de la lengua, del hablar, ¿no? Santiago está muy preocupado con el hablar, porque un creyente, él debe ser lento para hablar, porque él cuida sus palabras, él sabe lo que está diciendo. Mira el versículo 26, el Señor dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a su corazón y su religión es vana. El que no sabe controlar su lengua, su religión es inútil. Es muy claro Santiago, el que no refrena su lengua no es creyente, no es cristiano. ¿Quieres saber cómo es un verdadero cristiano? Él tiene frenos en su lengua, porque no es él que pone, es Cristo que está ahí. No lo digas esto, no lo digas. Pero en el capítulo 2, versículo 12, un creyente debe hablar y actuar como alguien que va a ser juzgado. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Yo sé que un día seré juzgado. Y lo moveremos después. Seré juzgado por cada palabra que sale de mi boca. Entonces el creyente es alguien equilibrado, porque él sabe, yo seré juzgado por esto. No lo voy a hablar de cualquier manera. El capítulo 2, 24, un creyente, como creyente sus obras vienen de su fe profesada. Y vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que él dice, vive. Sus palabras, su confesión debe ser vivida. El creyente no es aquel que dice una cosa y vive lo contrario, sino que está de acuerdo a lo que está profesando. Lo que tenemos aquí es la disciplina eclesiástica. Si uno profesa creer en Cristo y vive como un diablo, nosotros tenemos que decir, lo siento, pero no eres de los nuestros. Tienes que arrepentirte y venir. Pero ves que la profesión está acompañada por las obras. Y por último, en el capítulo 3, versículo 5, Santiago dice aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¡Wow! El cristiano, ¿qué hace? Pone freno. El cristiano controla su lengua y todo el daño que viene de ella. No quiero dañar, quiero usar mi lengua para construir, para edificar, para exhortar, para llamar a las personas a venir al Señor. Por esto Santiago, él está diciendo, pero sobre todo, tengo que ser paciente, tengo que perseverar, tengo que aguantar, tengo que tener gozo, tengo que clamar por perdón, pero sobre todo, tengo que cuidar como digo. Tengo que cuidar que mi sí sea sí. Hermanos, no juren. Sobre todo, todos los argumentos que he hablado hasta ahora, en conclusión, ustedes no deben hacer falsas promesas. Ustedes no tienen que hacer promesas insensatas, porque la lengua
es un veneno. La lengua es un mundo de maldad que quiere jactarse de lo que no sabe que podrá hacer. Nosotros vimos que en el contexto, estas personas, ellos hacían planes, ¿verdad? Ellos dicen en el versículo 13, vamos ahora en el capítulo 4, lo que decís, hoy mañana iremos a tal y cual ciudad y haremos negocios. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes decir esto si no sabes el día de mañana? No sabes ni siquiera qué pasará contigo, porque tu vida, como dice aquí Santiago, cuando no sabes lo que será mañana, nuestra vida es como un soplo. ¿Qué es nuestra vida? Es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si no tenemos el poder ni siquiera para controlar nuestras vidas. Por eso Santiago dice, no juréis. Y aquí es un imperativo. Es un imperativo presente y activo con una partícula que dice negativa, en el cual significa que estos hermanos estaban en actitud de prometer algo que no podían hacer. Es una actitud en proceso. Es una acción que ellos estaban haciendo. Por eso él dice, no continúen jurando los unos a los otros. No continúen diciendo, quizás algún hermano que tenía negocio y decía, yo te conseguiré un trabajo. Yo te daré dinero para solucionar tus deudas. Yo te ayudaré. Cuando de verdad no tenía las posibilidades para hacerlo. Por eso, ¿qué tiene que ver el juramento con el sufrimiento? Santiago piensa, estos hombres están afligidos, sufriendo, muchos de ellos habían muertos. ¿Por qué Santiago es tan duro con alguien que sufre? Porque si en medio del sufrimiento, hermanos, frente a los problemas de la vida, nos desesperamos y comenzamos a jurar y a hacerse con que las personas nos escuchen. Nosotros queremos afirmar nuestras palabras. No basta solo decir, no, yo haré, sino que decimos, yo te prometo que haré. Esto es más fuerte, ¿verdad? Yo te juro que yo voy a hacerlo. Porque queremos validar nuestro punto. Porque el cristiano engrandece su ánimo por esperar en Dios sin recaer en un juramento para que su verdad quede a la vista de los demás. Nosotros no necesitamos esto porque el juramento habla de un espíritu dividido. Muchas veces una persona empieza a decir, yo juro, pero es porque no está tan segura de lo que va a hacer. Vemos muchos que quieren agradar personas. Viven de una vida que no es transparente a la vida de los demás, porque Él quiere que confíen en Él por sus palabras y no por sus actitudes. Pablo él dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que intenta agradar a los hombres por medio de palabras o agradarse a sí mismo, ya no está agradando a Dios. Mira el caso de Job. Job él entendía. Él no hizo ninguna promesa en medio de los sufrimientos. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que Job no pecó. Él no dijo nada, no atribuyó a Dios ningún despropósito alguno. Aunque él maldijo el día que nació, pero Job nunca maldijo a Dios o pronunció un juramento necio. Él estaba desnudo, sentado en polvo y ceniza, y él sabía, es de Jehová la vida.
Él quita, Él da y Él quita. Este es el verdadero entendimiento. Porque a veces cuando juramos queremos traer o invocar un testigo divino para que la gente crea en nosotros. Por eso juramos. Pero el hablar, esto nos lleva al Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, en el versículo 34, donde el Señor dice en el Sermón del Monte que no solo Él prohíbe juramentos, sino que Él dice que las declaraciones afirmativas o negativas de una persona representan tal compromiso. Y Él dice, y no juren en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, el yo soy. Porque ¿qué pasa? En segundo lugar, lo que Santiago está diciendo es que los hombres entonces falsifican la verdad. Yo no voy a jurar por el nombre de Dios, entonces empieza a jurar por lo que Él creó. Por el cielo y por la tierra. Yo prometo por mi vida que yo te haré esto. Y los judíos tenían todo el tipo de formalismo aquí. Y es esto lo que Jesús y Santiago y Pablo quieren quitar. Ellos querían ocultar una mentira y ellos decían, vale, si yo juro por Dios, entonces tengo que hacerlo. Pero si yo juro por el cielo, no hay tanta obligación. No estoy usando el nombre de Dios en vano. Si yo uso por la tierra, si yo juro por la tierra o por algo creado, no hay una obligación. Pero en de verdad lo que estaban diciendo era, yo no quería hacerlo. Yo te prometo algo, yo falsifico la verdad para no hacerlo. Pero no lo he dicho en nombre de Dios. Yo he hecho por otra razón. Porque hermanos, un creyente impaciente es un arma poderosa en las manos del diablo. Un creyente impaciente, él pierde las bendiciones del Señor. ¿Se acuerdan? Moisés, con su impaciencia, se privó a entrar en la tierra prometida. El hombre más manso de la tierra, en su impaciencia, no entró. Y esto es lo que pasa. Piensa en la impaciencia de Abraham. Él quería tener un hijo, Dios le había prometido. Entonces Sara le dice, coge mi concubina. Y él insultó a Dios en el sentido del nacimiento de Ismael. El enemigo acérrimo de los judíos viene de la nación de Ismael por su impaciencia. Miren el Nuevo Testamento, la impaciencia de Pedro. Casi lo convierte en un homicida. Quería matar a las personas prometiendo que iba a seguir a Dios o seguir a Jesús. El propio Tomás, aunque tenga que entregar mi vida, yo te seguiré. Pero Jesús a Tomás y a Pedro le dice, ¿me negarás? 3 veces me negarás antes que cante el gallo. Y esto es lo que hacemos. Cuando Satanás nos ataca, es fácil que nos impacientemos y nos adelantemos a los planes de Dios y perdemos consecuentemente las bendiciones del Señor. Imagínense Pablo en 1 y 2 de Corintios 12, cuando había un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás aplastándole. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Cómo respondió al ataque de Satanás? Tu gracia me basta. Señor, quítamela, pero el Señor dice, mi gracia es lo que tú necesitas. No estés amedrontado. Edifica la iglesia y aguanta que yo vendré. Por esto Pablo pudo predicar verdaderamente. Y esto es lo que nos estamos siendo llamados.
es la costumbre que Santiago está condenando de los hombres de fortalecer afirmaciones con juramentos no obligatorios. ¿Por qué? Porque no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Este es el mandamiento del Antiguo Testamento. No tomarás en vano el nombre de Dios. Porque el Señor no tendrá por inocente al que use mal su nombre. Por eso los hombres hoy hablan o hacen promesas sin usar el nombre de Él. Ahora, ¿qué has prometido, hermanos, en estos últimos tiempos? ¿O qué has dicho estas semanas que no fue verdadero? Quizás hemos prometido a nuestras personas a nuestro lado amarles. Como esta semana un hombre me dice, se acabó el amor, por esto nos divorciamos. No, eres un mentiroso. Mentiste cuando fuiste al altar delante de Dios y delante de los hombres que viviría para siempre hasta que la muerte nos separe. ¿Ve? O cuando abandonan los hijos o la madre o los padres y dice, yo te cuidaré, pero ya, más tarde. Todo lo que el hombre jura está relacionado con Dios de alguna manera. Todo juramento implícitamente o implícito nombra el nombre de Dios. El cielo es el estrado es donde el Señor está. La tierra, el estrado de sus pies. Pero Jesús dice, pero si no puede ni aumentar un cabello de tu cabeza, ¿cómo vas a prometer alguna cosa? Si no podemos hacer nada. Todo lo hizo mi mano, dice Isaías 61. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declaran el Señor. Pero por eso en tercer lugar, todo es de Él, por tanto es un llamado a la simplicidad. Hermanos, tú y yo somos llamados a ser simples. Amén. Es un principio básico que el carácter verdadero de un cristiano requiere de pocas palabras. Un verdadero cristiano no necesita enredarse en un montón de discursos. Basta ser sincero en lo que dice. No necesito convencer a los demás o tapar mi debilidad con palabras. El cristiano verdadero es íntegro porque él reconoce sus debilidades. Él reconoce quién Él es. Y en medio del sufrimiento es cuando estamos siendo perfeccionados a ser como Cristo. Es muy seguro que Job era una persona que después de haber pasado la prueba o las pruebas, él creció en su carácter. Él fue transformado. Porque cuando usamos de juramentos indica una falta de madurez espiritual. Porque el cristiano lo que le importa es la veracidad de lo que dice, no un montón de palabras. Por eso el Señor dice, cuando vamos a la oración, no usen de vanas repeticiones. No usen un montón de palabras como los gentiles usan, intentando convencer a Dios de lo que estoy diciendo es verdad. Hermanos, Dios o Cristo, Él está construyendo su reino sobre la veracidad. Él dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso Dios nos demanda, por tanto, hablar
la verdad los unos a los otros. Amén. Con sencillez de corazón, con un corazón sincero. Por eso jurar literalmente significa agarrarse firmemente a algo. Agarrarse a algo con garantía. Pero si pensamos, ¿qué es la vida? Nada. ¿A quién nos aferraremos? ¿A nuestro dinero? ¿A lo que podemos hacer en el futuro? Pedimos gracia del Señor para ser sincero todos los días. Ser puro. Por eso el creyente no tiene doble vida. Ni cuando va delante de Dios, cuando pide sabiduría, Él cree que lo que Él está pidiendo es verdad. Yo necesito y solo tú puedes darme. El creyente no quiere ser un hombre de descrédito. He dicho que iba a hacer algo y no lo cumplí. Entonces, ¿cómo van a confiar en mí? ¿Cómo las personas ahí afuera van a confiar en nosotros? Nuestra palabra está en crédito en este mundo. ¿Por qué muchos no quieren juntarse con los cristianos? Porque dicen algo y no lo hacen. No tenemos crédito. Por esto vuestro sí, sí, sí. Y vuestro no, no. Todo lo que pasa de esto es pecado. Lo que decimos de más es pecado y por esto seremos condenados. Santiago dice, sea el sí, sí y el no sí, para que no caigan bajo juicio de condenación. Y esto es algo interesante en Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. El que habla mentira no es hijo de Dios. El que sigue en la mentira no es hijo del Señor. Pero aquí, hermanos, ni Santiago ni Jesús están hablando, no es que no debemos hacer, Él no está prohibiendo el juramento. Nosotros vemos que el Señor mismo, Él jura. El Señor ha jurado. El apóstol Pablo ha jurado por Dios, porque ellos podían. Bajo la inspiración del Espíritu, Dios puede jurar. Él tiene el poder para cumplir. Él ha prometido y todas sus promesas Él ha cumplido. Ninguna de sus palabras ha sido en vano. Todas Él ha cumplido. Pero mira lo que dice en el Antiguo Testamento. En Números dice, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieran y me pusieran a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaran la verá jamás. Dios ha dicho, Él ha prometido dar una tierra, pero no la dio a aquellos que desobedecieron. Él había prometido que si desobedecieran a Él, no entrarían. Deuteronomio dice, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto mediante juramento que hizo a sus antepasados. Este es el Dios que nos ha llamado a vivir en integridad. Jeremías nos dice, recorran ahora las calles de Jerusalén y miren, infórmense, busquen sus plazas a ver si encuentran a alguien, uno solo, que haga justicia y que busque verdad. Entonces yo la perdonaré, aun cuando diga, vive el Señor, sus juramentos son falsos. ¿Cómo el Señor no castigará? Dice, lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas,
que para nada les sirven, está diciendo Jeremías, hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieran. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? ¿Podrás pararte delante del Dios verdadero si vives en la mentira? No. Zacarías dice, entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre toda la faz de la tierra. Todo el que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente también será destruido. Y he dejado caer esta maldición sobre la casa del ladrón y sobre la casa del que mi nombre jura falsamente. Y en medio de esta casa permanecerá hasta consumirla con sus maderas y sus piedras. Palabra del Señor de los ejércitos. Malaquías dice, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero y su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y a los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. El Señor ha dado advertencia tras advertencia. No juren, no hablen lo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque seréis condenados. Seréis condenados si hacen eso. Pero el verdadero cristiano, en último lugar, él espera. Espera en aquel que es verdadero. Y sus promesas son verdaderos. Romanos 14 dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia, el Dios de la consolación los dé un mismo sentir. Josué dice, miren, yo hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas las han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Por eso podemos esperar, por eso podemos aguantar firme, porque el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Dice 2 Corintios 1:15, confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que reciban una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá, así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. A proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que Dios ha dicho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Este es el amén que hace el cristiano. Si las promesas de Dios son verdad, nosotros debemos confiar en ella, porque Él puede cumplir. Y este es el llamado para nosotros, hermanos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hay una lucha, el luchar contra nuestro corazón. La mentira está dentro de nuestro corazón. La mentira está dentro de nosotros, porque la vemos en nosotros mismos, la vemos en nuestros hijos, la vemos en nuestro trabajo y desafortunadamente en nuestros matrimonios, y aún peor dentro de la iglesia. Este pecado omnipresente está en todas las partes, pero solo un creyente verdadero, un creyente que ha sido regenerado,
transformado por el Señor Jesucristo y que tendrá el poder del Espíritu Santo, podrá ser verdadero. Podrá decir sí, yo podré hacerlo. Podrá decir no, yo no tengo la capacidad. Yo sé mis limitaciones. Por esto Pablo dice en Efesios 4, por tanto, desechando toda la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El llamado del cristiano es llamar a hablar la verdad, a hacer sí y a cumplir tu sí, a decir no y a cumplir tu no. Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre ya con sus prácticas. No mintáis. Di la verdad. Dígale a tu hermano, mira, esto es lo que puedo, lo demás no te puedo prometer. No podemos hacer promesas para manipular o tratar de convencer a la gente. Lo que prometemos y juramos no debe ser frívolo. Hay promesas y juramentos que tienen el peso y la seriedad que se puede establecer con el juramento. En el tribunal de justicia, debes prometer hablar la verdad. En el matrimonio, debes hablar la verdad. En toda tu vida, debes hablar la verdad. Y no caer en la trampa de la gente que nos engaña con suaves palabras. Como nos hablaba el hermano Eloy, en el Salmo 24, dice, ¿quién podrá subir al monte santo? Al monte del Señor. ¿Quién puede? ¿Quién puede subir allá? El que tiene las manos limpias, el corazón puro, el que no ha apelado a lo falso ni ha jurado con engaño. Amén. El verdadero, este recibirá la bendición del Señor. Amén. Esto es lo que el Señor está llamando a nosotros, a ti y a mí, hermanos y hermanas, a ser verdaderos y honestos. Primeramente con nosotros mismos. Luego delante del Señor, no hacer promesas. Señor, si me sanas, yo daré mi vida a tu reino. Si me haces esto, yo proclamaré tu verdad a todas las naciones. El Señor ya nos ha dado su Hijo, Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestras palabras importan. Y la gente nos observa lo que estamos diciendo. La verdad importa. Nuestras declaraciones son importantes y deben ser fiables. Todos nuestros votos no son a los hombres, sino a Dios mismo. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, quiero decirte que estás viviendo en la mentira. Estás viviendo en un engaño del pecado. Y te llamamos a venir en arrepentimiento y fe. Amén. A clamar a Dios que la verdad de Jesucristo transforme tu corazón. Transforme tu lengua, transforme tu mente, tus palabras, de ser palabras malditas por ser palabras de bendición, palabras que bendicen a las personas. Que tú puedes venir y buscar la gracia de Cristo para hablar la verdad, para ser sincero. Pero hermano y hermana que estás aquí, esta palabra también es una confrontación en contra de los chismes, en contra de las calumnias, en contra de hablar del prójimo si no es verdad, en contra de decir más allá de lo que debemos decir. Hermanos, nosotros aquí firmamos un pacto de membresía. Firmamos un pacto que nos declaramos y prometemos amar los unos a los otros hasta el regreso de Cristo. Amén. Pero si vienes con mentira, tendremos que decirte que no perteneces al reino de Dios. Cuando nos hagamos miembros del cuerpo de Cristo, estamos prometiendo al Señor que con la ayuda del Espíritu Santo, en su gracia,
nos dedicaremos y nos esforzaremos para glorificar su nombre y ayudarnos los unos a los otros. Este es un verdadero creyente. Pero para esto, cuando encontramos en el horno, en el fuego de la prueba, debemos venir al trono de la gracia para recibir gracia. Para poder ser verdaderos, necesitamos ir a Él. Venir a Él, que nos da gracia en medio del sufrimiento para hablar la verdad, para ser verdaderos y honestos. Y esto es lo que quiero decir a ustedes. Vengamos a Cristo para recibir la gracia, para enfrentar la mentira de este mundo con verdad y hablarnos los unos a los otros lo mínimo posible, pero lleno de verdad. Amén. Porque si no, estaremos en contra del Señor. Para luchar en contra del enemigo, del pecado y de este mundo, necesitamos usar la verdad de Dios. Amén. Nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor.